Estimados amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Un gusto nuevamente volverlos a saludar. El día de hoy queremos retomar el tema de los videos de carácter jurídico basado en un tema totalmente fundamental para nuestro conocimiento, para los operadores del derecho, para los estudiantes, abogados, profesionales, para todo el que se dedica alguna vez, ¿no?, a un procedimiento de carácter judicial, ¿no?, o simplemente jurídico desde cualquier punto de vista, en la docencia universitaria o lo que fuera, o simplemente para orientar. Yo creo que es fundamental conocer los aspectos básicos del derecho, ¿no? Y dentro de los aspectos básicos del derecho es conocer, por ejemplo, cuál es la función que cumple cada órgano del Estado en el proceso judicial en el que uno se desenvuelve. Por ejemplo, el día de hoy queremos hablar sobre los plenos casatorios civiles de la Corte Suprema de Justicia de la República, ¿no? Todos tenemos conocimiento que en nuestro país, ¿no?, no existe básicamente los precedentes vinculantes, es decir, la obligatoriedad que tienen los jueces de la República de cumplir tal o cual sentencia, por más que sea de la Corte Suprema, salvo que sea de un caso concreto referido a ese juzgado mismo o a ese juzgador. Por lo tanto, en nuestra sociedad, muchos aspectos, la mayoría, el 99.99% de todos los casos, no son predictibles. Es decir, va a depender mucho del conocimiento, razonamiento y el punto de vista que tenga el juez respecto de un caso concreto para resolver una determinada situación jurídica que se le somete a su competencia, ¿no? Por ello siempre hemos dicho que el precedente judicial obligatorio, vinculante para los jueces, no existen muchos en nuestro país. Y debido a que, por ejemplo, yo les pongo un ejemplo. Cuando uno plantea una determinada demanda, ¿no?, ahí hay muchas demandas que se plantean de la misma naturaleza, ¿no?, el mismo concepto jurídico, incluso la misma figura jurídica, ¿no?, y un caso va a un juez, por ejemplo, una prescripción adquisitiva de dominio, uno va a un juez y el otro va a otro juez, ¿no? Y por ejemplo, en este tipo de proceso, ¿no?, el juez puede determinar que el documento que se adjunta como prueba del justo título a un trámite de prescripción adquisitiva de dominio, para algunos simplemente es la característica que tiene uno de ser propietario, es decir, el animus domini, el ánimo que tiene la persona de ser propietario, es decir, conducirse como tal, como propietario. Justo título entonces significa para muchos simplemente decir yo soy propietario del bien, por lo tanto deberías declararme como ente del Estado tú a través del Poder Judicial o a través de un notario público hoy día bajo la competencia notarial de asuntos no contenciosos. Pero por ejemplo para otro juez el justo título puede devenir en un título simple y llanamente así. Y entonces nos ponen en una encrucijada las personas que adoptamos por una demanda, y algunos optan por una prescripción adquisitiva de dominio y adjuntan el justo título, un documento privado de transferencia de propiedad o una escritura pública de transferencia de propiedad, pero que ninguno de los dos, ¿no?, ninguno de los dos nos permite ingresar al registro público para que se inscriba como tal y otorgarle seguridad jurídica a esa propiedad. Y uno lo que quiere es siempre optar por la seguridad jurídica. El juez puede en su momento decir, señor, si usted me está presentando como prueba del justo título un documento de transferencia de propiedad, un documento privado de transferencia de propiedad o una escritura pública de transferencia de propiedad, significa que ya eres propietario. Y como la prescripción es para que me declaren propietario, si tú ya lo eres, ¿por qué te voy a declarar doblemente propietario? No tiene ninguna razón y te lo rechazan, ¿no? Te lo rechazan, te lo declaran improcedente tu demanda y con eso no puedes hacer nada, porque ya eres propietario. Ese es el razonamiento de un juez, pero otros jueces señalan que el justo título, ¿no?, deviene en la necesidad de presentar ese documento, es decir, que tengas un título material, ¿no?, que tengas un título formal, es decir, tienes que tener un documento de transferencia de propiedad o un documento de transferencia de posesión. El justo título deviene un papel. Por lo tanto, para algunos jueces es obligatorio que tú presentes tu documento de traslativo de dominio a tu favor y con eso te declararán propietario vía prescripción adquisitiva de dominio. Es decir, cuando presentas una demanda puede caer en un juez con un razonamiento y en otro juez con otro razonamiento, y así puede ir subiendo en apelación y luego en casación hasta la Corte Suprema. Y como en la Corte Suprema tenemos dos salas, la sala civil permanente y la sala y la otra sala, y la sala transitoria, ¿no? Por lo tanto, una sala puede pensar de una manera y la otra sala puede pensar de otra manera, es decir, no hay predictibilidad.
Por lo tanto, por más que tú tengas una sentencia de la Corte Suprema resuelto en un caso distinto al tuyo o parecido al tuyo, muy parecido al tuyo, no necesariamente vayan a darte la razón cuando llegue hasta la Corte Suprema tu proceso. ¿Por qué? Porque hay otras salas que tienen distinto razonamiento. Por lo tanto, es obvio saber que en nuestros procesos civiles no existe el precedente vinculante. En virtud de ello, la Corte Suprema de Justicia de la República lo que ha visto por conveniente para que exista predictibilidad en nuestro sistema jurídico es adoptar los plenos casatorios civiles. Y los plenos casatorios civiles, estimados amigos, nacen en virtud del artículo 400 del Código Procesal Civil, que refiere a la creación del precedente judicial. Dice que el pleno casatorio es la reunión de los jueces supremos civiles formado a partir de un incidente, un procedimiento incidental derivado a su vez del procedimiento ante la Corte Suprema iniciado con la interposición de un recurso de casación, siendo que este procedimiento incidental es suscitado por la Sala Civil de la Corte Suprema competente que declaró la procedencia del recurso a fin de emitir una sentencia para dicho caso, en el marco del cual se pueda dictar una o más reglas jurisprudenciales vinculantes. Es decir, con ello, con el pleno casatorio civil, lo que va a ocurrir es que a partir de ese momento habrá un precedente judicial. Es decir, un precedente que todos los jueces de la República están obligados a cumplirlo. Aunque claro, dicho sea de paso, el cuarto pleno casatorio civil ya hay jueces que no lo han cumplido, pero eso trataremos en un próximo video. Lo que queremos decir hoy es que por lo menos hoy día existen 9 casos en el Perú en el que sabe con precisión cómo finalmente va a resolver el juez hoy día, la sala, la Corte Superior o la Corte Suprema de Justicia de la República. ¿Por qué? Porque ellos mismos se han comprometido con un sistema vinculante para todos los juzgadores de la República a través de los plenos casatorios civiles. El pleno casatorio civil 1 precisamente nace como consecuencia de que se han estado dictando en la Corte Suprema de Justicia de la República para un mismo caso 2 sentencias totalmente diferentes. Unos que admitían la demanda y otros que no la admitían. Por lo tanto, así nace el primer pleno casatorio civil, Y esto se refiere aquí. ¿Cuál es el tema del primer pleno casatorio civil? La transacción judicial como medio de defensa de forma. Eso es el primer pleno casatorio civil. Les digo algo. Una sala suprema emitió pronunciamiento que sí procedía interponer excepción de transacción extrajudicial y otra sala de la Corte Suprema emitió pronunciamiento señalando que no procedía interponer como excepción la transacción extrajudicial, ¿Qué significa que la transacción extrajudicial como medio de defensa de forma nace así con el pleno casatorio civil, ¿Qué es lo que ha pasado? Con la finalidad de unificar criterios y lograr la ansiada predictibilidad, se convoca a este pleno casatorio civil y con ello será precedente vinculante para todos los jueces de la República. ¿Cuáles son las 2 reglas que se fijan en este pleno casatorio civil? 2 reglas, básicamente 2 reglas, Uno, en que una transacción judicial sí puede ser interpuesta como medio de defensa, como excepción en un proceso judicial para iniciar una defensa de forma. ¿Qué es lo que significa esto? Es decir, la Corte Suprema de Justicia de la República en el primer pleno casatorio civil señala que una transacción extrajudicial sí puede ser interpuesta como excepción en un proceso judicial para iniciar una defensa de forma, Y la otra regla que fija la Corte Suprema en este pleno casatorio civil es que una persona natural no tiene legitimación para interponer demanda por intereses difusos, Es decir, los intereses de todos, los intereses indeterminados, Fíjense ustedes, estimados amigos, ¿qué es lo que pasa? ¿A qué caso refiere la Corte Suprema de Justicia de la República con el primer pleno casatorio civil? Resulta que la empresa Yanacocha, que procesa el oro en el norte del país, en la zona de Cajamarca, contrató los servicios de una empresa de transportes para que traslade material, residuos
a un lugar determinado, ¿no? Para que se lo deposite en un lugar determinado. Pero en el trayecto la empresa Aranza sufre un accidente y el mercurio se derrama cerca a un poblado, ¿no? Obviamente, con razón de ello, la gente curiosa empezó a recoger el mercurio y el mercurio es totalmente dañino para la salud, y lo que pasa es que la gente empezó a tener problemas con la salud, ¿no? Y empezaron a interponer demandas. Y de esto se enteró la empresa Yanacocha, y entonces a través de sus abogados llegaron al pueblo correspondiente y transaron extrajudicialmente la responsabilidad civil respecto del daño causado, ¿no? Y muchos de ellos, en su mayoría o en su totalidad, habían recibido una determinada cantidad de suma de dinero por la transacción extrajudicial llegado con la empresa Yanacocha. Lo que ocurre luego, ¿no? Mucha gente se había obviamente deteriorado en su salud, bastante, niños, ancianos, jóvenes, mujeres, gestantes, todo el mundo se había lesionado en su salud como consecuencia del derrame del mercurio en esta zona. ¿Qué había pasado con esto? Y es que al verse los pobladores, al ver que el dinero que se los habían entregado había resultado muy poco, ya se había terminado, ellos optan por una demanda en la vía judicial pidiendo indemnización por daños y perjuicios. Lo que ocurre es que al pedir indemnización por daños y perjuicios, algunos jueces habían optado por darles la razón y otros jueces por no darles la razón. ¿Por qué? Porque los abogados de la empresa Yanacocha habían interpuesto como excepción la transacción extrajudicial que había llegado con los pobladores. Es decir, si ya les había otorgado en su momento una indemnización vía transacción extrajudicial, no procedía que dos veces se le podía entregar, ¿no? Una indemnización por daños y perjuicios. Por lo tanto, presenta una excepción y algunos jueces aceptan la excepción y otros jueces no lo aceptan. Y entonces de la misma manera suben a la Corte Superior de Justicia de la República. Y de la misma manera algunos vocales de la Corte Superior, algunas salas admiten, ¿no?, que sí se debe pagar nuevamente la indemnización, ¿no? Mientras tanto, que no procedía a interponer la excepción, la transacción extrajudicial como excepción en ese proceso, y algunos jueces sí lo admitían. Una serie de discusiones van, discusiones vienen, llega hasta la Corte Suprema de Justicia de la República el caso, ¿no?, por cualquiera de los dos medios, pero llega, y una sala de la Corte Suprema de Justicia de la República señala que sí es procedente la excepción de transacción extrajudicial, ¿no?, en este caso, y la otra sala señala que no es procedente. Por lo tanto, al haber dos pronunciamientos sobre el mismo caso, ¿no?, era necesario entonces crear un precedente vinculante, y para eso se convoca a pleno casatorio civil. Es decir, todos los jueces civiles de la Corte Suprema deberían ponerse de acuerdo sobre este caso. Y finalmente determinan, ¿no?, que la transacción extrajudicial sí es posible presentarle como excepción en este proceso. Por lo tanto, en aplicación del Código Procesal Civil, era sí procedente que se pueda interponer como excepción una transacción extrajudicial en el juicio de indemnización por daños y perjuicios planteados contra la empresa Yanacocha. De esta manera concluimos el primer video sobre los plenos casatorios civiles, estimados amigos. Espero que les esté gustando. Si les gusta, dale un like ahí debajo de la pantalla, ¿sí? Haz una pregunta correspondiente respecto del tema tratado y con gusto lo estaremos abordando. Regresamos en un próximo número. Gracias.